apoyo de biofísica. En este video vamos a ver una serie de ejercicios en donde vamos a ir resumiendo los diferentes temas de lo que tienen que aprender esta próxima semana. Vamos a comenzar con uno de circuitos, que quizás será más fácil para que arranquen. Acá tenemos como ejemplo este circuito en donde tenemos primero tres resistencias que están en series y después en otra parte estas dos están en serie entre ellas, estas dos también, pero entre sí están en paralelo. Para resolver este tipo de ejercicios necesitamos básicamente conocer la ley de Ohm, las dos leyes de Kirchhoff y cómo sumar resistencias en serie o en paralelo. Con eso ya sería suficiente como para poder resolver cualquier tipo de estos ejercicios que están en la guía. Veamos lo siguiente. Esta es la ley de Ohm, que me dice que la intensidad es igual a la tensión sobre la resistencia. Y después tenemos las dos leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff lo que nos dice básicamente es que la sumatoria de corrientes que ingresan en un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen de ese nodo. Y la segunda ley de Kirchhoff, no, lo que nos dice básicamente es que la tensión suministrada por la pila, por la batería, la fuente de alimentación del circuito, es igual a la caída de tensión de cada una de las resistencias que tenga ese circuito. Lo puse a la N porque esto depende de la cantidad de la resistencia que tenga el circuito. En este caso, este circuito tiene 7 resistencias. Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de ejercicio? Bueno, siempre se resuelve de la misma manera, que básicamente lo que primero hay que hacer es reducir este circuito a otro en el cual termine quedando algo de este estilo. En donde tengamos la fuente de alimentación, pero todas estas resistencias las podamos resumir en una única resistencia que la vamos a llamar R total. ¿Bien? Entonces, eso hay que ir empezando de a poco. Por ejemplo, estas tres están en serie. ¿Por qué están en serie? ¿Cómo me doy cuenta que están en serie y cómo me doy cuenta que están en paralelo? La manera de darse cuenta es con la corriente, básicamente. Fíjense, de acá va a salir la I total. Va a pasar por todo esto. Cuando llega a este punto A, ahí tenemos un nodo. Con lo cual, por acá va a pasar una cierta cantidad de corriente y por acá otra cierta cantidad de corriente, que no va a ser la total. Ahí esta la podemos llamar I1 y esto va a ser I2. Y eso va a depender de la posición que tenga por cada tramo. Pero ya la I total ya no, se va a dividir en este nodo. Y va a formar dos nuevas corrientes que luego cuando salgan por el punto E va a volver a ser I total. Va a seguir su camino, va a llegar hasta acá. Y como podrán ver, bueno, la corriente va a pasar por acá, va a haber una cierta posición porque hay tres resistencias, pero la corriente siempre va a ser la misma. Luego de pasar por esas tres, podemos ver que la I va a ser la I total. Es la misma corriente que ingresó antes de la primera resistencia. Entonces, ¿cómo se suman resistencias en serie? Resistencias en serie. Básicamente, a esta la podemos llamar resistencia 1, 2, 3. Se suman como una suma algebraica. Básicamente sería R1 más R2 más R3. Si sumamos las 3, estas dos me dan 15 más 3, 18. Entonces, yo sé que a esta resistencia la puedo simplificar como una única resistencia, que la vamos a llamar resistencia 1, 2, 3, y va a valer 18 ohms. Ahora, hay que ir simplificando esta parte. Como podrán ver, acá de vuelta lo mismo. Estas dos están en serie y estas dos también están en serie. Entonces, R4 y R5 también las puedo sumar como resistencias en serie. Entonces va a ser R4 más R5. Eso me va a dar 20. Sumo las dos.
Y la resistencia 6 y 7 también están en serie entre ellas, entonces también la puedo sumar de esta misma manera. Eso me va a dar 18 más 12, 30. Bien. Hasta ahora ya resumimos a este circuito en donde nos va a seguir quedando esto en paralelo, pero acá va a haber una única resistencia, acá también, y esto también se convirtió en una única resistencia. Ya como podrán ver, el circuito se está reduciendo. Ahora bien, dijimos que esto y esto están paralelos. Entonces, la resistencia 4, 5, que sale de sumar estas dos, y la resistencia 6 y 7, que sale de sumar estas dos, están en paralelo. Entonces, para sumar resistencias en paralelo, ¿cómo se suman? Bueno, esta la podemos llamar a la nueva resistencia equivalente. Entonces, se suman de esta manera. 1 sobre la resistencia equivalente, que va a ser la que vamos a obtener, es igual a 1 sobre la resistencia 4,5 más 1 sobre la resistencia 6,7. Bien, que son estas dos que habíamos calculado anteriormente. Si yo reemplazo, eso me va a dar 1 sobre 20 más 1 sobre 30. Entonces, me va a quedar que 1 sobre el equivalente es igual a, hacemos la cuenta, 1 sobre 12 avos. Bien, ahora, mi variable que yo quiero calcular no puede quedar en el denominador, tiene que estar en el numerador de arriba. Entonces, ¿cómo hago para sacarlo de ahí? Hago la inversa en ambos lados, entonces esto pasa para arriba, se da vuelta y esto también. Entonces, me va a quedar que la resistencia equivalente va a ser igual a 12. 12 ohms. Bien, como podrán ver, nosotros partimos de todo esto y ahora al calcular la resistencia equivalente, podemos ver que tenemos una única resistencia que equivale a todo esto. Bien, y si se fijan, esa resistencia que nos quedó va a quedar en serie con la otra que habíamos unificado acá. Entonces, para calcular la R total, va a ser igual a la resistencia 1, 2, 3 más la resistencia que más recientemente, que era la resistencia equivalente. Entonces, la R total va a ser igual a 18 más 12 ohms. Eso me da igual a 30 ohms. Entonces, esto quiere decir que la R total, la R equivalente a todas estas resistencias, vale 30 ohms. Y la tensión suministrada por la pila, o la fuente de alimentación, como quieran llamar, es de 120 volts. Entonces, conociendo la tensión suministrada y la resistencia total, podemos calcular la I total. La I total, usando la ley de Ohm, va a ser igual a I total sobre R total. Reemplazamos, eso nos va a dar 120 sobre 30 ohms. Entonces esta cuenta nos va a dar 4 amperes. Bien. Ahora, tenemos que calcular la caída de tensión en cada una de las resistencias. ¿Cómo lo tengo que imaginar yo eso? Bien. La corriente o la intensidad es la cantidad de electrones que circulan por ese circuito. La resistencia de la oposición a la circulación de esos electrones, que son básicamente todas las resistencias que tenemos, y la tensión va a ser igual a, de cierta manera, la energía que le entrega la fuente de alimentación a los electrones para que circulen por ese circuito. Entonces, esos electrones van a circular cuando pasan por una resistencia, esa oposición a la circulación le va a quitar, por así decirlo, cierta cantidad de energía, la otra resistencia lo mismo, cuando pasa por esa también,
hasta que llega acá prácticamente sin energía, hasta que la pila le vuelve a entregar otra vez estos 120 volts para que vuelva a hacer ese termino de vuelta del circuito. Entonces, para calcular PR1, yo sé que I es igual a B sobre R. Entonces, si espejo B, me va a dar que es igual a I por R. En este caso, para BR1, la I que pasa por R1 es I total por R1. BR2 ocurre algo parecido. La I que pasa por ahí es la I total, entonces va a ser I total por R2. Y BR3 va a ser igual a I total por R3. Entonces, reemplazamos 4 amperes. La primera vale 8, la segunda vale 7 y la tercera vale 3. Esto nos da 32 volts, esto nos da 28 y esto nos da 12. Sumamos las 3, esto da 30, 40, 72 volts. Entonces, quiere decir que el resto de caída de tensión va a estar en esta parte que tenemos en paralelo. Entonces, a esto le podemos llamar B R equivalente, que era la resistencia equivalente a todo esto. Entonces, B total es igual a B R1 más BR2 más BR3 más BR equivalente. Bien, como sabemos que estas 3 valen 72, y el 120 le resto 72, tiene que dar la BR equivalente. Si hacemos esa cuenta, nos da 48. Bien, ya tenemos la caída de tensión acá. Y como dijimos que, bueno, no lo habíamos dicho, pero lo que sabemos que en paralelo lo que tienen en común es la tensión y en serie lo que tienen en común es la corriente, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Ahí sabemos cuánto es la resistencia total de acá y de acá, podemos calcular la SIG que circula por cada tramo. Voy a borrar un poquito porque ya no quedan más espacios. Vamos a borrar por acá. Las leyes, total, ya los vimos. Y vamos a decir que I1 va a ser igual a BR equivalente sobre la resistencia 4,5. Y la I2 va a ser igual a la BR equivalente sobre la resistencia 6,7. Reemplazamos, esto es 48 volts, acá lo mismo, sobre la 4,5 había dado 20 y la otra había dado 30. Si hacemos las cuentas, 48. Esta da 2,4 amperes. Y esta sí tiene que dar 1,6. La suma de las dos me da los 4 amperes, que es la I total. Así que esta bien la cuenta. Ahora, lo único que nos faltaría calcular son las caídas de tensiones en R4, R5, R6 y R7. Pues ya conocemos la resistencia, el valor de cada resistencia y la I que circula por cada tramo. Entonces, vamos a borrar un poco acá, de vuelta. Y vamos a calcular las caídas de tensiones que nos faltan y ya con eso finalizaríamos el ejercicio. Entonces, BR4 va a ser igual a I1 por
R4. BR5 va a ser igual a I1 por R5. BR6 va a ser igual a I2 por R6. Y BR7 va a ser igual a I2 por R7. I1 era 2,4 amperes. Acá lo mismo. Esta era 1,6. R4 valía 13. R5 7. R6 vale 18. Y R7 vale 12. Hacemos las cuentas. Esto nos da 31,2 volt. La segunda nos va a dar 16,8. Si se fijan, 16,8 más 31,2 debería darnos los 48 volts. Está bien. Y acá 1,6 por 18. Y 1,6 por 12. Si sumamos 19,2 más 28,8, también debería dar efectivamente 48 volts. Bien, ya está resuelto todo el ejercicio que habíamos planteado. Si se fijan, en la metodología de resolución de este tipo de ejercicios siempre es igual. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero empezar a simplificar el circuito hasta llegar a una única resistencia equivalente. Con la resistencia equivalente, lo que vamos a calcular va a ser la I total. Con la I total podemos calcular quizás algunas calidad de tensiones si están en series, y lo que esté en paralelo lo sacamos por diferencia, como hicimos cuando calculamos la VR equivalente, y con eso podemos calcular luego las corrientes en la parte donde tengamos en paralelo, porque no va a ser la misma la I total. Y con eso luego las calidad de tensiones que nos faltan. Básicamente siempre es el mismo procedimiento. Empezar con las resistencias hasta llegar a una sola y después resolver todo. Para este tipo de ejercicios la metodología es siempre la misma. Sí tienen que tener en cuenta identificar cuando están en paralelo. En paralelo, la resistencia, o sea, la corriente que circula por ellas no es la misma. En tramos, acá sí. Y en serie sí, la corriente es la misma. Esa es básicamente la gran diferencia para identificarlos. Bien, ahora pasemos a otro ejercicio. Bien, continuamos con un ejercicio más de la guía de bioelectricidad. Este tipo de ejercicios no son difíciles, pero tienen que tener en cuenta de que esté bien las unidades. Y bueno, despejar dependiendo de lo que nos piden los datos. En este caso nos pide la distancia. A mi parecer quizás es el despeje más difícil que tiene la fórmula. La trigonometría va a ser igual a constante por el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado. Acá, en esta fórmula, salvo que me dé un epsilon distinto del vacío, siempre va a ser 1. Si me llega a dar un epsilon distinto, lo tengo que agregar acá abajo. Pero la diferencia, la realidad es que va a ser mínima. Pero bueno, si no me lo da el ejercicio, hago de cuenta que es 1. Este ejercicio en particular no me lo da. Entonces, me doy cuenta que es 1. Entonces, me está pidiendo la distancia. Me dio la fuerza, la constante siempre es la misma, y me dio el valor de las dos cargas. Con lo cual, ya tengo todos los datos para poder calcular la distancia. Entonces, tenemos que empezar a despejar. La R está multiplicando acá. Yo la podría pasar para el otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar la fuerza por
cuadrado va a ser igual a K1 por Q2. La fuerza la paso dividiendo. Entonces me va a quedar K por Q1 por Q2 sobre F. Y la raíz, perdón, la potencia, mejor dicho, pasa como raíz. Cuando uno pasa una potencia matemática, en realidad tiene que tomar los dos valores, más o menos. El tema es el siguiente: las distancias no pueden ser negativas, con lo cual el valor negativo que nos va a dar, porque te da dos valores igual, idénticos, pero uno positivo y otro negativo. El negativo, para los fines, para los cálculos que estamos haciendo nosotros, no tiene ningún tipo de sentido porque no puede haber una distancia negativa. En realidad sí puede llegar a haber, dependiendo del sistema de referencia, pero para nosotros no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, la descartamos y dejamos el valor positivo nada más. Ahora bien, ya tenemos todos los datos, entonces empezamos a reemplazar. Vamos a reemplazar un poco más el medio de la pizarra. Entonces, raíz cuadrada. Otro dato a tener en cuenta es que acá adentro, cuando ponen los valores, para este ejercicio las dos cargas eran positivas. Entonces, no pasa nada. Ahora, si una de las dos era negativa, cuando la ponen acá adentro, toman el valor, el módulo del número, el valor positivo. ¿Por qué? Porque si no, le va a quedar esta cuenta, el aumento de la raíz, le va a quedar negativo y no existe la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, por lo menos dentro del conjunto de los números reales. Entonces, cuando tengan ese caso, las cargas las toman como positivas. Entonces, vamos a ir reemplazando la constante 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por 2,8 por 10 a la menos 6 coulomb por 7,5 por 10 a la menos 6 coulomb sobre 10 newton. Newton se va, coulomb se va con coulomb cuadrado, y después el cuadrado acá se va a ir con la raíz. Entonces, la distancia me va a dar, hacemos la cuenta y ahí nos fijamos. Eso redondeando nos da 0,14 metros. Esa es la distancia que separa las dos cargas. Bien, para este tipo de ejercicios no hay muchos más trucos, no sé si llamarle trucos, cosas a tener en cuenta para lograr resolver el ejercicio, porque es muy simple, siempre usar esta sola fórmula. Y lo que se puede complicar es cuando reemplazan acá en la calculadora. Dependiendo de qué calculadoras tengan, siempre recuerden usar paréntesis para que no les dé cualquier cosa. En las calculadoras más simples, por ejemplo la 82 o 95, les conviene poner apretar la tecla de la raíz, abrir paréntesis, hacer toda esta multiplicación, dividido paréntesis el denominador. De esa manera no hay manera de que les dé mal la cuenta. Bien, continuemos con otro ejercicio. Ahora vamos a saltar a un ejercicio de la guía de membranas biológicas. Ustedes lo ven como membranas biológicas o transporte a través de las membranas biológicas, pero bueno, estamos hablando de las propiedades de las soluciones, o llamadas también propiedades coligativas. Hacemos el punto 18, que es un punto de descenso bioscópico, que está
interesante porque lo han tomado o algo parecido tomaron en un parcial anterior. Entonces, el ejercicio dice una masa de 1,20 gramos de un compuesto desconocido se disuelve en 50 gramos de benceno. Tenemos 50 gramos de benceno, en este caso, que se actúa como solvente. Mucha proporción y el benceno es un solvente orgánico. Perdón. Entonces, sabemos que esto es un soluto. La disolución, dice, se congela a 4,92 grados centígrados. La congelación, 4,92 grados centígrados. Y me pide calcule la masa molar del compuesto, sabiendo que el punto de congelación del benceno puro es 5,48 grados centígrados. Y la constante crioscópica es 5,12 grados centígrados sobre molar. Bien. ¿Qué es lo que ocurre en los descensos crioscópicos o ascensos crioscópicos? Básicamente, una sustancia, por ejemplo el agua, en el caso más simple, cuando está pura, el punto de congelación es 0 grados centígrados. Ahora, si el agua tiene solutos, electrolitos disueltos en el agua, el agua ya no se va a congelar a 0 grados, sino que esos solutos lo que hacen es disminuir el punto de congelación y en vez de congelarse a 0 grados, por dar un ejemplo, decir algo, se puede congelar a 2-3 grados centígrados, por decir algo. Por eso un caso muy fácil de ver es cuando se enfrían bebidas en un tacho, se les pone agua y se les agrega sal. Para que se les agrega sal, porque la sal se va a disolver en el agua y lo que va a hacer es disminuir el punto de congelación, con lo cual esas bebidas van a estar a menor temperatura y van a tardar más tiempo en calentarse. Entonces, como la fórmula de descenso crioscópico es la variación de temperatura es igual a la constante crioscópica por la molaridad. La molaridad es una medida de concentración que ya la habíamos visto, cuando vieron soluciones, que es básicamente moles en 1000 gramos de solvente. Bien. Entonces, yo tengo las dos temperaturas, del delta de temperatura, y tengo la constante, con lo cual yo puedo calcular la molaridad. ¿No? La molaridad me va a dar la cantidad de moles por el kilogramo de solvente. Entonces, a mí el ejercicio me está pidiendo la masa molecular, masa molar del compuesto, que no conocemos. Masa molar o molecular era igual a qué? A la masa sobre el número de moles. Entonces, nosotros podemos calcular cuánta masa va a haber en 1000 gramos de solvente, y ahí calcularíamos la masa del compuesto, que va a haber en relación conocida, y cuando calculemos la molaridad vamos a conocer los moles también, con lo cual vamos a poder calcular la masa molecular. Entonces, vamos por partes. Este delta T es igual a qué? Este va a ser igual a la temperatura del compuesto puro menos la temperatura a la cual se congela cuando tiene el compuesto X disuelto. Entonces, eso es igual a K por M. Entonces, esto es conocido, esto también, así que nos va a quedar la diferencia de temperatura sobre la constante igual a la molaridad. Entonces,
la molaridad va a ser igual a 5,48 grados centígrados menos 4,92 grados centígrados sobre la constante que era 5,12 grados centígrados molar. Grados centígrados sobre y va a quedar molar, entonces la molaridad va a ser igual a 0,11. Redondeando me va a dar 0,11 molar. Bien. Ya conozco una reacción conocida de moles. Ahora necesito saber cuánto masa tengo en miligramos de solvente. Pero yo conozco una relación entre soluto y solvente. Yo sé que tengo 1,20 gramos de soluto en 50 gramos de solvente. Yo calculo para 1000 gramos de solvente. Voy a conocer la masa equivalente a esta cantidad de moles, porque es lo mismo. Estos moles equivalen a la cantidad de masa que yo tengo de ese soluto, siempre en miligramos de solvente. Entonces, yo hago esta cuenta. Eso me da 24. Bien, ahora, esta masa va a ser esta. Y estos moles van a ser estos moles. ¿Por qué utilicé estos dos datos? Porque en realidad es la masa y los moles que yo tengo de ese soluto en miligramos de solvente. Bien. Entonces, yo también podría haberlo calculado de otra manera si quería. Podría haber usado los 1,20 gramos del compuesto y haber calculado esto y estos moles calcularlos para 50 gramos de benceno. Bien, y ahí hubiera usado esa cantidad de moles con esta masa. Ahí me pareció más práctico, como para optimizar un poco más, calcularlo para la molaridad misma, que es lo que nos da el ejercicio. Pero es lo mismo, siempre tengo que relacionar la misma cantidad de moles y de masa de una relación conocida. En este caso, dice la masa y los moles en la molaridad. Entonces, la masa molar va a ser igual a 24 gramos sobre 0,11 moles. Y eso me va a dar 218,2. 18 gramos por mol. Y de esta manera obtenemos la masa molar molecular del compuesto. Bien. Este tipo de ejercicio de ascenso, descenso crioscópico son todos parecidos, no hay mucha diferencia. Acá lo que va a cambiar es que en vez de ser para el ascenso crioscópico, en vez de ser acá va a ser el punto de donde hay un cambio de estado de líquido a gaseoso, nada más que eso. Pero después es lo mismo, lo siguiente lo mismo, la constante en vez de ser constante crioscópica, va a ser la constante microscópica, pero siempre va a ser multiplicado por la molaridad. Bien. Les pueden variar un poco, es lo que le piden, pero básicamente siempre lo mismo. Siempre con esta fórmula. Entonces, lo único acá, en vez de hacer una resta, va a ser una suma, porque al hacer un ascenso, el descenso crioscópico lo que hace es un soluto disminuirle el punto de fusión. Y en el ascenso ultroscópico lo que hace es aumentarle el valor. Entonces va a ser, por ejemplo, para el agua, 100 más un cierto valor que le aumenta ese soluto que tiene disuelto. Pero es lo único que cambiaría. Bien. Ahora pasemos a otro ejercicio de esta misma guía. Bueno, ahora hagamos otro ejercicio que
del parcial de la semana pasada. No tengo bien los datos, o el enunciado mejor dicho, pero tengo los datos. Era de presión osmótica. Le daba un compuesto, una sal, cloruro de calcio. Decía que tenían 15 gramos de esa sal en 500 mililitros. Me imagino que era de la solución. Les daba la temperatura, 20 grados, que si la pasamos a Kelvin, no, perdón, 293. Y nos pedía la presión osmótica. ¿Bien? Acá hay que tener en cuenta, para la presión osmótica, hay que tener en cuenta qué tipo de compuesto es. En este caso es una sal. La sal en agua se disocia. Entonces, el cloruro de calcio, ¿qué va a pasar? Se va a disociar y vamos a tener el cation más 2 de calcio más 2 aniones de cloruro. Bien. O sea, por cada mol de cloruro de calcio voy a tener 3 especies. En realidad 2 especies, pero 2 de una. O sea, pero nos está dando 3. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque el factor de Van Hoff en la fórmula de presión osmótica, molaridad por RT básicamente, por I. Ese I es el factor de Van Hoff, que lo que se calcula en base a los electrolitos que se disocian en base al compuesto original, o la cantidad de especies que yo tenga. Entonces, para este compuesto en particular, tengo 1 y acá tengo 2, mi I va a dar 3. ¿Bien? La fuerza impulsora o la fuerza que va a generar esa sal va a ser por 3, porque voy a tener 3 veces más disuelta o sustancia. Entonces, R es una constante, la temperatura ya la tenemos que ver el tema de la molaridad. Para eso tenemos que calcular la masa molecular del compuesto. De ese compuesto da 109 gramos por mol. Bien, entonces, yo tengo 15 gramos. Eso tendríamos que pasarlos a moles. ¿Qué era la molaridad? La molaridad era moles de soluto en 1000 mililitros de solución. Yo primero calculo la cantidad de moles que hay en 15 gramos, entonces en un mol tengo 109 gramos, en 15 gramos voy a tener ¿qué cantidad de moles? Esa cuenta me da 0,14 moles. Bien, entonces, yo puedo calcular, lo puedo hacer de dos maneras. La molaridad, ¿no? Hacer la regla de 3 simple y decir, yo tengo 14 moles del soluto en 500 mililitros de la solución, en 1000, que eso me va a dar el doble, 0,28. O directamente ponerlo acá en la fórmula. Y la presión osmótica va a ser igual a 0,14 moles sobre esto también litros, lo tenemos que pasar a litros. Esto me va a dar 0,5 litros. ¿Por qué? Porque la constante está expresada en litros. Entonces, sobre 0,5 litros ya me va a quedar
una relación de moles por litro de solución. Es lo mismo que hacer eso. Por la R, que es 0,082 atmósfera litros sobre Kelvin mol por 293 Kelvin. Por el I, que para esta sustancia va a ser 3. Eso va a depender del compuesto que tenga. Si yo tengo, por ejemplo, ácido clorhídrico, ya no va a ser 3, porque cuando se disocia, yo tengo esto. Bien, va a ser I igual a 2. Eso depende de la sustancia. Lo mismo, en vez de pedirme de esto, me puede pedir me pide esto solo, por dar un ejemplo, va a ser 2. O si me pide de esto, va a ser 1. Pero bueno, tiene que dar los datos necesarios para poder calcularlos. Ahora, entonces, la presión osmótica va a ser igual a 20,18. Litro con litro se va, Kelvin con Kelvin se va, mol con mol se va, me queda en atmósfera. Está bien. Es una presión, es lógico que quede en atmósfera. Y ahí tenemos resuelto el ejercicio. Bien. Cualquier ejercicio que les pueda llegar a dar de presión osmótica va a ser solamente parecido. Y tienen que tener en cuenta eso. Primero, cómo calcular la molaridad, cómo llegar a ella. La temperatura ya va a ser dato, la R también, y saber calcular el factor de Markov. Eso va a depender de la sustancia o la especie que esté en juego en el ejercicio, ¿bien? Pero no hay mucho más para agregar con respecto a presión osmótica. Pasemos ahora a otro ejercicio. Vamos a resolver un cuadro para completar el circuito. Tiene 7 protones, neutrones y electrones. Bien. Resolvemos este tipo de ejercicio para resolver esos ejercicios. Saber identificar el número atómico, qué información me da el número atómico y el número básico. Otro, en el cuadro atómico lo que me da como información es la cantidad de protones que tiene ese átomo. El número atómico es como el DNI de la elementación. El número protónico significa de qué elemento está hablando uno. Resumir en una única resistencia es la suma de protones y neutrones. ¿Por qué? Porque bueno, el núcleo está conformado por protones, y neutrones. Porque el alrededor está girando, están en serie, pero la masa del electrón es más de 1000 veces más pequeña que la de un protón, con lo cual es la igual. Entonces, cuando habla de masa atómica, hablando básicamente de cuando llega a este punto A, ahí tenemos un nodo, está formado por protones y neutrones. Acá va a pasar una cierta cantidad de corriente, vamos a ir aumentando esta tabla. El primero me dice que tiene, no va a ser la total. Ahí la podemos llamar I1 y esto va a sacar eso. El símbolo nos da la posición que tenga por cada tramo. Pero ya la I total es el número de Z, es el número atómico, que lo pasando. Entonces, por el punto E va a volver a ser el número atómico, el número de amino, sé que este número es 25. En un átomo elementario, vamos a poner una cierta posición porque hay cargas positivas y negativas. La corriente tiene 25 protones, quiere decir que tiene también 25 electrones. La I va a ser la I total. La misma corriente que la diferencia entre el número básico y el número atómico me da el número de neutrones. Entonces me va a dar 30. ¿Resistencias en serie? Bien. Carga eléctrica, como esto no existe en el ejemplo, no decía nada, tiene 0. Tipo de partícula elemental. Esta la podemos llamar resistencia. Hacemos al siguiente, el estroncio se suma como una suma cadena. Básicamente, bueno, para este ejercicio no puedo usar la tabla periódica, ¿no? Yo lo busqué y me daba el número atómico 38. Es el 15 más 3, 18. 38, la diferencia entre todos me da simplificar como una única resistencia, que la vamos a llamar 3 y va a valer 18 ohms. Ahora, hay que ir simplificando. Ahora pasamos a este elemento, Ca más 2.
Este es el símbolo del cáliz. Estas dos están en serie, más 2, quiere decir que tiene dos cargas más positivas. R4 y R5 también las puedo sumar como atómico del calcio 20, 4 más R5 es 20, es 20, 20. Pero la de los electrones, como tiene dos cargas positivas más, quiere decir que perdió entre ellas dos electrones. Dos electrones menos, es decir que tiene 18. 18 más 12 significa menos 2. Hasta ahora ya resumimos a este circuito, en donde vamos a seguir quedando esto en paralelo, pero acabo de crear una única resistencia y esto es un cadena. Y esto también se convirtió en una única resistencia. Ya como podrán ver, el símbolo del cloro o el anión cloro, dijimos que esto y esto están paralelos. Entonces, la resistencia 4 o 5, que es sumar estas dos, el número atómico del cloro es 17, estas dos están en paralelo. Entonces, 34 y pico, lo vamos a reunir a 35 si queremos. Y bueno, el número protones va a ser igual al número atómico. Este me va a dar 18. Bueno, esta la podemos llamar menos 1 o menos resistencia equivalente. Tengo una carga negativa de más. Entonces, si este átomo tiene 17 protones equivalentes, que va a ser la que vamos a obtener, tenemos que tener 18 igual a 1 sobre 1 de la resistencia. 200 más 1 sobre el átomo, el símbolo del carbono, que son estas dos que habíamos calculado anteriormente. Carbono tiene 6, 1 sobre 12, entonces el protón también va a ser 6, 6 menos 12 menos 6 también va a dar 6, 1 sobre hacemos la cuenta, este está mal copiado, carbono 1 sobre 12 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Ahora, mi variable que yo quiero calcular no puede quedar en el denominador, tiene que estar en el numerador de arriba. Entonces, ¿cómo hago para sacarlo de ahí? Hago la inversa en ambos lados. Entonces, esto pasa para arriba, y se da vuelta, y esto también. Entonces, si no tiene nada, entonces va a ser igual a 12. Esto va a ser 6. Perdón chicos, pensé que me había confundido, pero había copiado mal un dato, parece. Nos saca 0, entonces todo esto, y ahora al calcular la resistencia equivalente, nos queda este último, que está dando el número de protones, comunicamos que el número de protones G es igual al número atómico, ya me está dando, diciendo cuál es el elemento. Si se fija, esa resistencia que nos quedó va a quedar en serie con la otra que habíamos significado acá. Entonces, para calcular la R total, 209 menos 83, eso me da 126, 1, 2, 3, 80 también, que era la resistencia equivalente. Acá como dato, eso no está confundida, así igual a que me va a contar a más 3, quiere decir que este es 18 más 13, quiere decir entonces que acá no va a coincidir el número de protones con el número de electrones. Porque perdió 3 electrones, entonces va a tener 80. Tener equivalentes a todas estas resistencias. Esta es la metodología para resolver este tipo de ejercicio. Si fijan, no es tan complejo, solamente hay que tener en cuenta qué información o qué significa el número atómico, el número másico, la tensión suministrada. La constante estable mental tengo la misma cantidad de protones que de electrones. Ahí no cargado un bueno, pues es un catión o un anión, dependiendo del positivo o negativo. Pero no hay mucho más para resolver este tipo de ejercicios. Así que bueno, ahora vamos a pasar a otro tipo de ejercicios de esta misma guía. Bien, chicos, ahora vamos a ver otros ejercicios más de esta guía suministrada. Igual la caída de resistencia. Vamos a empezar a hablar de desintegración nuclear alfa. Bueno, para dar vuelta este tipo de desintegración hay que estudiar bien o más o menos qué es lo que ocurre, ¿no? Ten en cuenta lo siguiente, ustedes tienen un átomo, ¿no? La idea del átomo está formado en el núcleo por los protones y los neutrones. Y en el alrededor los R, entonces, ¿qué pasa el siguiente? Que
a medida que voy agregando más protones y más neutrones, más electrones girando alrededor, el átomo se empieza a ser más inestable, con lo cual el tiempo de vida de ese átomo va a ser menor a, por ejemplo, un átomo R, hidrógeno, helio, que es una cosa igual a, y total, el uranio tiene un número atómico de 92. Eso quiere decir que tiene 92 protones en el núcleo, igual cantidad o más cantidad, ahora no recuerdo bien el número, de neutrones también en el núcleo y 92 girando alrededor. Ten en cuenta lo siguiente, tienen el núcleo en el centro, acá el núcleo en el centro. Electrones girando, las primeras capas están más cerca del núcleo, con lo cual la interacción de la carga positiva de un protón con una carga negativa del electrón va a ser mucho más intensa que otro electrón que esté girando acá, un poco más lejos. Ten en cuenta lo siguiente, para el uranio que estamos hablando, o sea, el número atómico 92, quiere decir que tiene 92 electrones. Entonces va a haber un electrón que va a estar girando, por dar un ejemplo, ¿no? Algo burdo así, mucho más lejos del núcleo. Entonces, porque hay capas de electrones, de las más internas hasta la más externa, que se van ocupando dependiendo de los orbitales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los electrones más alejados del núcleo sufren distintos fenómenos, como por ejemplo uno que es importante de apantallamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que los electrones que están girando más en las capas más internas van a apantallar a los que están más lejos de la interacción del núcleo con esos electrones, con lo cual los electrones que están más alejados se van a sentir menos atraídos que los electrones que están más ahora, ubicados más en la capa más interna. La caída de tensión en cada después de un tiempo genera inestabilidad. No tengo que imaginar yo eso. Para eso, bueno, la corriente o la intensidad, la cantidad de electrones que se empiezan a girar más rápido, bueno, empiezan a ocurrir un montón de fenómenos más complejos. Lo que tener en cuenta que por relación de esos electrones, cuanto más grande es, más inestable se va a volver después. Y la tensión va a ser igual a través de una de las interacciones fundamentales de la naturaleza con alimentación a los electrones para nuclear débil. ¿Qué ocurre? Entonces, nada del lugar cuando pasan por ¿qué hace el átomo para estabilizarse? La circulación le va a quitar, por así decirlo, dos neutrones salen de ese núcleo de ese átomo. Entonces, ese átomo llega acá prácticamente sin energía en un nuevo elemento porque perdió dos le vuelven a agregar dos neutrones. Recuerda que nosotros habíamos dicho que el número atómico me dice la cantidad de protones y es que básicamente R1 de elemento. Entonces, si perdió dos protones, ya no estamos hablando de un elemento. Estamos hablando de un elemento de número atómico 90, por ejemplo, y por la reacción del uranio que es 92. Para ver R1, ahí que pasa por aquí R1 es total. Vamos a hacer un ejercicio con desintegración alfa, que es el punto, si no me equivoco, el punto 10 de la guía de radiación ionizante. Bien, R3 va a ser igual a integral y lo vamos a ir haciendo. Reemplazamos, tenemos el punto A, que me dice que tenemos este elemento con número atómico 84. Número básico 210 y sufre una desintegración alfa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va a perder dos protones, entonces el número atómico disminuye en 2, va a quedar 82. Y el número básico, como el número básico es la suma del número de la cantidad de neutrones y protones, al perder dos protones y dos neutrones, quiere decir que la resta de 4 caída de tensión, entonces va a estar en esta parte que tenemos helio, que es un átomo de helio. Si se fijan, ¿qué tiene? Le ponemos dos protones y el número básico 4, quiere decir que tiene dos protones y dos neutrones. La esencia equivalente a todo esto. Se produce una desintegración alfa, total es igual a el elemento disminuye en 2 el número atómico y a su vez se forma un átomo de helio. Bien. Uranio 92,
número másico 238, 120, de 62 alfa, voy a formar otro elemento, un número atómico 90, 50, número másico, disminuye 4, 234, 48, más un átomo de 12, tenemos el mismo elemento que había dado recién, y ya tenemos la caída de tensión acá. Y como dijimos que no lo habíamos dicho, pero lo que sabemos que en paralelo tenemos una nueva tensión y en C mal, lo que tiene en común en la corriente, atómico 88, disminución 2, sabemos cuánto es la resistencia total de acá y de acá, en 4 es un número más. Bien, voy a borrar un poquito porque ya no quedan más espacios. Para esa interacción alfa siempre ocurre lo mismo. Dos protones y dos neutrones se van de ese átomo, entonces el número atómico de ese elemento disminuye en 2 y el número másico en 4. Y se forma un nuevo elemento más un átomo de helio. Bien, para resolver este tipo de ejercicios siempre la misma metodología. Bien, ahora vamos a hablar sobre la desintegración nuclear beta. Hay tres tipos de desintegración, la alfa, la beta y la gamma. La gamma no la vieron, porque es una radiación más energética y tiene que ver con otra cosa. Pero la beta, ¿qué es lo que ocurre? Habíamos hablado que las desintegraciones nucleares ocurren gracias a medianos por romper reacciones, así que había cualitares que la nuclear débil. Bien, la beta también ocurre a través de la nuclear débil. Son las caídas que ocurren también para estabilizarse el átomo, que recitamos anteriormente, del apartallamiento del valor de cada resistencia y el aire circula por cada tramo. Aumenta el número de protones o neutrones, se va haciendo más inestable ese átomo porque más todas las cargas. Entonces, para estabilizarse, ¿qué es lo que ocurre? Nos falta que ya con eso ese núcleo BR4 va a ser igual a, se va a convertir en un protón. ¿Por qué ocurre esto? Porque por lo siguiente, va a ser igual a I1. Tanto los protones como neutrones son un tipo de partículas que están conformadas en realidad por otras partículas más pequeñas, por el resto. A diferencia del electrón, que hasta el momento no se ha descubierto que esté conformada por otra serie de partículas más pequeñas. Pero el protón y el neutrón, sí, está compuesta por quarks. Si mal no recuerdo, los protones están conformados por 3 quarks. Vale, eso sí, están conformados por 3 quarks, eso seguro, pero no recuerdo si estaban conformados de la siguiente manera. Que los protones están conformados por 2 quarks up y un quark down, y los neutrones por 2 quarks down y uno up. ¿Qué ocurre en la desintegración beta? El neutrón, uno de sus dos neutrones que hacemos las cuentas, se convierte en un up, y entonces se convierte en un protón. De esa manera se estabiliza el átomo en el proceso y se libera a su vez unas pequeñas partículas. También libera energía, ¿no? Entonces, hagamos el ejemplo que también está bien. La guía por 18 sisio 11. Este elemento, número atómico 90, más el número másico 234. ¿Bien? Una desintegración beta, no me dice cuál, porque hay dos tipos de desintegración. La beta más o la beta menos. ¿Qué cambia eso? Al átomo le pasa lo mismo. Un neutrón se convierte en protón. Lo que cambia es las partículas que se forman, además de ese nuevo. Ya está resuelto todo el ejercicio. Vamos a hacerlo, a este ejemplo, vamos a hacerlo con desintegración beta. La metodología de resolución de esta manera ocurre, es igual. Voy a hacer las dos, la verdad no lo sé. Primero, para el ejemplo práctico de ahora, empezar a simplificar el círculo, beta menos resistencia equivalente. Con la resistencia equivalente, lo que vamos a calcular va a ser la I total. Con la I total, podemos calcular quizás el número atómico va a aumentar al 1, entonces va a formarse un elemento. El número atómico 91. Y el número básico se mantiene constante, porque en realidad lo que está ocurriendo es que un neutrón equivalente
Pero no es que se está agregando protones o neutrones o quitando protones, sino que uno de los que ya tengo en paralelo con el otro. Como el número básico es la suma de los dos, básicamente siempre es el mismo procedimiento. También va a ser lo mismo. Si beca más, ocurre lo mismo. La otra sola y después vamos a ver todo. El número atómico es igual y la metodología siempre es la misma. Siempre hay que tener en cuenta identificar la desintegración beta menos, lo que forma es un neutrino, por eso es la misma, y un electrón. ¿Bien? Así es una beta más, lo que forma es un serie sí, la corriente es la misma. Un positrón. El positrón se puede escribir así, pero para no confundir con la desintegración, se escribe directamente positrón. Un positrón es básicamente es una antipartícula del electrón. Tiene las mismas propiedades que el electrón, pero solamente que tiene carga negativa, tiene carga positiva. Nada más que eso. Si se fijan, el procedimiento es siempre lo mismo. Como dijimos, para estabilizarse, el átomo es la acción nuclear débil. Y después cuando se hace la cuenta, claro, un neutrón en un protón. Cuando se da cuenta, se va haciendo uno de esos pares que lo forman en el 120 para dar un nuevo elemento con un número atómico y de vuelta tenía un número más. ¿Bien? Y dependiendo si es beta menos o beta más, va a dar los otros productos diferentes. ¿Bien? Si se fijan, el antineutrino es la antipartícula del neutrino. Es la antipartícula del electrón, por eso da al revés. ¿Bien? Pero es solamente por eso, pero es un sistema probabilístico, porque esto ocurre seguramente, bueno, no sé, pero ocurre al 50% esta reacción y esta. Las antipartículas de cada una de ellas. ¿Bien? Para resolver los demás ejercicios, tienen que utilizar este razonamiento, esta metodología. Cuando es alfa, tiene dos protones y un neutrón. Cuando es beta, aumenta en 1 la cantidad de protones, o sea, en el número atómico. ¿Por qué? Porque un neutrón se convierte en un protón. Nada más que eso. Razonando eso, deberían poder hacer cualquier ejercicio de la guía que pida sobre esta desintegración nuclear alfa o beta. Otro dato para agregar, para que tengan en cuenta, que es algo teórico, es lo que son los isótopos. Los isótopos son átomos con el mismo número atómico, pero distinto número másico. ¿Bien? El caso más simple que hay son del hidrógeno, ahí ya se nos da. El hidrógeno tiene tres conocidos, ¿no? Protio, deuterio. Pero me ponía nerviosa plancharme el pelo porque Es un nombre ya es particular porque, bueno, como es el hidrógeno, el primer elemento, un solo protón, se lo nombró así. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia? Dijimos que isótopos. no estaba tranquila, escucha. Me quedó bien, de verdad. Z es el número atómico, pero distinto a número másico. ¿Bien? Entonces, el protio que tiene un protón y un electrón girando. El deuterio que tiene un protón y un electrón girando, pero también tiene en el núcleo un neutrón. Y el tritio tiene un protón y un electrón girando y dos neutrones en el núcleo. ¿Bien? Si se fijan, los tres son hidrógenos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número atómico, o sea, tienen un solo protón. ¿Qué es lo que cambia? El número básico. ¿Por qué? Porque el primero no tiene neutrones, el segundo tiene 1 y el tercero tiene 2. Cambia el número de neutrones. Por eso también el número
número básico distinto, porque claro, no va a dar nunca igual porque ya son los ejercicios, ahora vamos a hacer uno más de los mismos. Eso básicamente para isótopos. Con eso finalizaríamos la guía de radiaciones ionizantes.